Hola a todos, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por la paciencia. Sé que les pedí 2 minutitos, pero ya ahora sí estamos aquí presentes para comenzar con nuestra clase del día de hoy. El día de hoy vamos a comenzar con nuestro segundo tema de esta clase del estrés y la ansiedad en el juicio oral. El día de hoy vamos a aprender técnicas de gestión del estrés y la ansiedad, es decir, qué es lo que nosotros necesitamos realizar, qué es lo que nosotros necesitamos aprender para empezar a controlar estas situaciones estresantes o que nos pueden detonar alguna crisis de ansiedad dentro de un juicio oral, ya que como comentamos en la clase pasada, como abogados tenemos una carga muy importante que es pues obviamente en esta cuestión de los juicios orales, nuestra presencia, tenemos también la forma en la que decimos las cosas, el que estamos frente a no solamente dos, tres personas, sino que inclusive tenemos público que igualmente están poniendo atención a lo que nosotros estamos diciendo y claro que nosotros pues nos debemos a nuestro cliente y por lo tanto nosotros tenemos que entender tanto el caso como la situación que estamos viviendo y pues y aún así con todo esto necesitamos aprender a controlar nuestras emociones y de esta forma es en las que podemos poco a poco identificar, ok, qué nos puede detonar y a la vez cómo podemos mejorarlo durante que estemos llevando alguna audiencia de oficio oral, ya sea la materia que sea. Pues bueno, primero vamos a hablar de las técnicas de relajación y respiración, que estas técnicas son las más usuales o las más comunes al momento de estar nosotros frente a un escenario difícil, ya que estas técnicas tienen como objetivo principal activar el sistema nervioso parasimpático, revirtiendo la respuesta de lucha o huida que nos puede llegar a dar estas crisis de estrés o de ansiedad asociadas y la cual es fundamental para mantener la compostura en la sala. Entonces, primero vamos a ver estas técnicas de respiración. Si mal no recuerdo, son tres principales las que vamos a ver ahorita. Y vamos a explicar un poquito cómo va a ser la técnica y también en qué momentos del juicio lo podemos aplicar o en qué situaciones podemos aplicar estas respiraciones para controlar nuestros sistemas de estrés. Primero, la respiración diafragmática, es decir, abdominal. Inhala y exhala. Inhalamos con el estómago y exhalamos igual. Entonces, esto es una parte importante ya que muchos pensamos que nosotros inhalamos únicamente con los pulmones y que llenar los pulmones de aire y hinchar el pecho y quitarlo. No, necesitamos que no solamente se nos hinche el pecho, sino que también se nos hinche el estómago, ya que de esta forma estamos logrando que el oxígeno entre completamente en nuestro sistema nervioso. Muy bien. Primero, la técnica. Bueno, pues este es el método más rápido y discreto y consiste en inhalar profundamente por la nariz, llevando el aire al abdomen. La mano usualmente se coloca en el abdomen para que veamos que sí se eleve correctamente y que no sea solamente el pecho, sino que, como comentamos, sea el abdomen, la parte del estómago, y se exhala lentamente por la boca, sintiendo cómo el abdomen se desinflama. Ahora, aplicación en el juicio. Nosotros podemos aplicar esta respiración diafragmática cuando estamos practicando el ejercicio, nos encontramos sentados en la mesa de la audiencia o durante una objeción de la contraparte, es decir, cuando tomamos o dos, tres respiraciones lentas antes de poder responder y así nosotros nivelamos nuestros niveles de estrés o de ansiedad. Entonces, esta es la técnica más usual, que inclusive hasta como recomendación o hasta de broma nos dicen inhala, exhala. Pues es justamente el porqué de estas situaciones. Nosotros necesitamos inhalar hasta que nuestro estómago se infle, nuestro abdomen se infle y una vez ahí retenemos 1 o 2 segundos y exhalamos. De esta forma, mínimo 3 meses. ¿Para qué? Para lograr que justamente el oxígeno llegue correctamente al sistema nervioso y logremos de esta forma regular nuestra ansiedad y responder una
Una disculpa, se me fue el internet, pero ya regresamos. Nos quedamos en el tema de las respiraciones, ¿verdad? Pues bueno, regresamos al tema de la respiración, que decíamos que la relajación muscular progresiva consiste justamente en este tema de inhalar, exhalar, pero también el tensar. Vamos sí respirar, no dejar de respirar, porque muchas veces cuando dejamos de respirar haciendo esta relajación muscular, lo que logramos es que se nos acelere más el corazón y por lo tanto, en vez de relajarnos, nos volvemos un poquito más ansiosos. Entonces, no dejar de respirar, inhala y exhala durante todo el tiempo que duren estas relajaciones progresivas del cuerpo. Y bueno, esta aplicación en el juicio, digo, les estoy mostrando la imagen de una persona acostada, pero cómo se puede aplicar, bueno, pues esta se usa principalmente antes del juicio, es decir, un día antes que ya andamos tensos, que ya estudiamos el caso, que tenemos nuestras pruebas, que nosotros sabemos de qué forma se va a sobrellevar el juicio y que andamos cansados, nos sentimos agotados, de que ya sabemos que ya el siguiente día todo va a pasar y necesitamos este descanso. Pues bueno, se utiliza justamente para una noche anterior o ese mismo día en la mañana para liberar esta tensión acumulada y lograr llegar ya a audiencia relajados y ya también un poquito descansados. Y por último, tenemos esta tercera técnica, que esta ya no es de respiración, esta ya es un poquito más mental, que le llamamos visualización guiada. ¿De qué consiste? Bueno, pues consiste en que se cierran los ojos y nos enfocamos en una escena, algún recuerdo tranquilizador, alguna imagen que nos haga sentir tranquilos, inclusive hasta intentar recordar algún olor que nos agrade, en algún paisaje que nos guste, etcétera. Y este es crucial para involucrar los cinco sentidos, ya que pues puedes ver la puesta del sol, oler el aire limpio, escuchar las olas, puedes no sé, ir a tu panadería favorita y oler el pan recién horneado y a la vez la musiquita de fondo, alguna cafetería que te guste o alguna otra situación en la que tú te sientas cómodo y es imaginar y imaginarnos esta parte de paz que, por ejemplo, a mí la verdad es que a mí no me funciona mucho esta técnica. Sí me la han recomendado, pero la verdad es que casi no me funciona. Mi cabeza siempre está a tope y casi no puedo. Lo que más me funciona son las relajaciones. Pero igualmente he escuchado de personas, sobre todo hombres, que les funciona más esta técnica de visualización, como que pueden estar un poquito más conectados. Y bueno, ¿cuándo se puede aplicar esta técnica en un juicio? Pues esta puede ser muy breve, algunos segundos, un minuto, antes de iniciar una fase del juicio, la que vayamos a desahogar en ese día, para reorientar la mente y hacer un estado de calma. Entonces, estas son nuestras tres técnicas principales que la verdad es que les digo, yo les recomiendo más la de inhalar y exhalar, pero que yo sé que han servido y que pueden funcionar y pues que me gustaría compartirles. Ahora, como punto 2 de la clase de hoy, vamos a ver las estrategias de afrontamiento y resolución de problemas. Es decir, las formas de literalmente afrontar lo que se nos viene dentro del juicio. Entonces, en el juicio oral tenemos dos categorías, o podemos dividir estos temas en dos categorías, es decir, centradas en el problema y centradas en la emoción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero resolver o afrontar el problema y después resolver y afrontar lo que estamos sintiendo en ese momento. Que esa es una combinación de ambas y con esta nos aseguramos una respuesta eficaz ante cualquier situación que venga dentro del juicio. Muy bien, vamos a hablar primero del afrontamiento centrado en el problema o estrategias de litigio como le solemos llamar, ¿no? Como abogados lo que hacemos es resolver problemas, entonces es una estrategia justamente para este tema. Bueno, pues estas se enfocan en modificar o eliminar la fuente del estrés, el problema legal o el proceso. Y esta tiene una fase que se llama preparación exhaustiva y otra que se llama planificación de contingencias. Dentro de estas primeras fases tenemos tres puntos principales. Lo primero que tenemos que hacer para esta preparación exhaustiva y planificación de contingencias es primero analizar el caso, ¿no? Primero, estudiar a fondo los hechos, las pruebas y la jurisprudencia para reducir la incertidumbre.
es decir, tener un control completo y absoluto de nuestro caso. Que sí, que no, cuándo, dónde, por qué, todas estas circunstancias nos van a ayudar a sentirnos más tranquilos y a sobrellevar el estrés. También tenemos otra fase que es adelantar debilidades, es decir, identificar y presentar de manera proactiva las debilidades o contradicciones del propio caso o de los testigos. Esto resta impacto cuando la contraparte las menciona y demuestra honestidad al juzgado. Es decir, si yo ya veo en qué ando flaqueando, si yo ya sé cuál fue el error de mi cliente, si yo ya sé en qué situación vamos a tener que afrontarnos dentro del juicio, nosotros ya vamos a ir con una respuesta y a la vez vamos a también esperar ciertas situaciones y que no nos agarre de sorpresa, porque muchas veces el efecto sorpresa nos hace esta segregación de adrenalina, por lo tanto nos hace, perdón, hacerla en exceso y de esta manera tener episodios de estrés o ansiedad muy graves. Entonces, lo ideal es entender el caso, uno, dos, adelantarnos a las situaciones o las debilidades de nuestro estudio del caso. Y como punto número 3, tenemos un anejo de objeciones, es decir, conocer a fondo las reglas procesales para saber exactamente cuándo y cómo objetar o defender una objeción. La calma es esencial, responder con firmeza y argumentos sólidos sin dejarse intimidar. Entonces, con esto vamos a que necesitamos saber bien la ley, la doctrina y entender lo que estamos diciendo, sobre todo. Saber exactamente en qué etapa estamos, saber que el efecto sorpresa no debe de caber aquí porque este es nuestro trabajo, entender el proceso y que eso no quita que obviamente pueda pasar alguna situación que no tengamos contemplada, que no podamos controlar, sin embargo, lo ideal sería prever todos estos escenarios. Entonces, como conclusión de este punto, podemos decir que para afrontar nuestro problema debemos de analizar 3 puntos distintos. Primero, el caso, estudiarlo y comprenderlo. 2, las debilidades que tenemos en el mismo. Y 3, las leyes que nos están haciendo partícipes de la actividad que vayamos a desarrollar dentro del juicio oral. Ahora, con estos 3 puntos podemos concluir en una técnica y un punto en específico para el manejo del estrés y la ansiedad, que en este caso, al afrontamiento de problemas, es la descomposición. ¿De qué? Pues del problema que estamos resolviendo. Ok, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues cuando surge un obstáculo inesperado, es decir, algún testigo cambia su versión, no llegaron las copias como debían de llegar, pasó algún imprevisto que nos hizo aplazar la audiencia y que no nos conviene, etcétera, etcétera, etcétera. Se debe descomponer el problema complejo en sus problemas más pequeños y manejables. Es decir, abordándolos uno a uno según su prioridad de impacto. Por ejemplo, nosotros tenemos un problema muy grande, que es el problema del cliente, el juicio. Nosotros podemos saber que es culpable. En este caso, un tema de un robo. Nosotros estamos defendiendo al asaltante. En este caso, sabemos nosotros que realmente es culpable. Y hasta el mismo no lo confesó. Sabemos que lo vieron, que identificaron el tipo de ropa en el que iba, el móvil en el que huyó de la comisión del delito, etcétera, etcétera. Nosotros sabemos todas esas situaciones. Y si llegamos a la audiencia estresados y agresivos, no vamos a salir bien parados de esa audiencia y no vamos a beneficiar a nuestro cliente. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, atacar punto por punto. No te preocupes del punto 10 cuando apenas vas en el punto 1. Entonces necesitamos identificar qué podemos resolver en este mismo momento y qué no. No intentamos resolver el problema completo porque sería inútil y perderíamos mucho tiempo y esfuerzo. Y aparte de que nos veríamos muy mal. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, tomar estos puntos poco a poco, nombrarlos uno, 2, 3, 4, A, B, C, D, como les guste llamar, pero lograr justamente que se logre esta descomposición del gran problema a problemas más pequeños y resolviéndolos uno por uno. Ok, ahora vamos a hablar respecto al afrontamiento centrado en la emoción. Aquí podemos dividir este afrontamiento en 2 grupos, es decir, la reestructura cognitiva, perdón,
y la búsqueda de apoyo emocional. Para la estructura cognitiva, bueno, pues esto se trata de transformar las percepciones de una amenaza a las de un desafío. Usar las emociones negativas como señales para registrar un problema en lugar de ser absorbido por ellas. Y también tenemos el subtema del apoyo emocional, es decir, compartir las presiones y desafíos con colegas, mentores o terapeutas y reconocer los límites personales y pedir ayuda cuando el estrés esté sobrepasando las capacidades individuales. Pues bueno, tocando el tema de la estructura corporativa, corporativa, perdón, cognitiva, una disculpa. Pues bueno, hablamos de justamente transformar este pensamiento. Es un tema muy mental que necesita trabajo, necesita que lo estemos ejecutando día con día. La mente es un espacio muy complejo que no podemos resolverlo todavía al día de hoy con toda la innovación y ciencia y tecnología que existe. Sin embargo, sí podemos entender nuestra propia mente. Un poco, pero podemos entenderla. Y con ello entender también el cómo funcionamos. Y con ello lograr reestructurarnos y de esta forma resignificar algún punto o problemática. ¿Qué reestructura cognitiva? Es externo. Por ejemplo, si la verdad no sé qué hacer, dame tu punto de vista, dame una segunda opinión, o que trabaje en discusión, tú cómo la resolverías, tú cómo lo verías. Obviamente no, nadie tiene la verdad absoluta, pero nos ayuda para también tener diferentes puntos de vista y sentir este apoyo con personas que, uno, nos sentimos en confianza, dos, logramos justamente esta etapa de conocimiento y reflexión, y tres, un análisis más completo. Muy bien. Ahora, como punto final de la clase de hoy, vamos a hablar sobre la comunicación efectiva y asertiva. Creo que estos puntos son un poquito más familiares, pero igual los vamos a aplicar y hablar desde el lado jurídico. Pues bueno, la comunicación efectiva y la asertiva son mecanismos de control que minimizan el desgaste emocional y maximizan la credibilidad del profesional en el juicio oral. La comunicación efectiva es una comunicación que debe ser clara, ordenada y persuasiva. Esto reduce el estrés al asegurar que el mensaje es recibido como se desea, evitando ambigüedades y confusiones que puedan ser explotadas por las contrapartes. Es decir, saber hablar, manejar correctamente nuestro léxico, manejar completamente nuestra forma de nosotros enunciar, pronunciar y que sea completamente entendible todo lo que sale de nuestra boca. ¿De qué forma? Bueno, podemos tener diferentes actividades diarias que nos ayudan, por ejemplo, a vocalizar, trabajar con ciertos sonidos, ciertas formas de mover la lengua, de mover la boca, para lograr una correcta entonación, un correcto entendimiento y con ello que nuestro mensaje pueda ser entendido. Más que transmitido, entendido. Que esto es lo que nos va a dar esta seguridad y nos va a ayudar a bajar y regular los niveles de estrés y ansiedad. Ahora, vamos a focalizarnos en algunos puntos, tres principales. Primero, la claridad y la concisión. Esto es evitar la verborrea, utilizar un lenguaje preciso y concreto para exponer ideas y argumentos. Y en el alegato de cierre, esto evita que el juez se fatigue y pierda los puntos clave. Verborrea, literalmente, es diarrea verbal, como lo suelen decir coloquialmente. O sea, no hablar por hablar, no decir por decir, nada más hablar lo único, indispensable. No más, no menos. Porque acuérdense que aún así todo lo que digamos puede ser usado en nuestra contra. Entonces necesitamos nosotros controlar el tema de nuestras ideas y a la vez comunicarlas de la forma más eficaz posible. Ahora, lenguaje no verbal controlado, que el no verbal es justamente todo lo que nuestro cuerpo puede llegar a demostrar. ¿Ok?
que es prácticamente un 55% de la comunicación en general que nosotros solemos dar al momento de hablar delante de un juicio. Para eso tenemos 3 puntos clave. Primero, mantener una postura erguida y abierta para proyectar confianza. 2, usar el contacto visual de manera regular con el juez o el jurado para establecer una conexión y credibilidad. Y como último punto, podemos decir que controlar el tono de voz, es decir, variándolo para enfatizar puntos clave, pero siempre manteniéndolo firme y uniforme. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que nuestro cuerpo habla mucho de nosotros y muestra todas las emociones que podemos llegar a sentir. Hay gente que puede entender y detectar quién está tenso, quién está relajado, quién está molesto. Entonces, para no demostrar lo que posiblemente sí sintamos, pero no necesitamos demostrar en ese momento, necesitamos mantener estos 3 puntos claves de un lenguaje no verbal para nosotros poder comunicarnos de manera efectiva. Es decir, la postura, la vista, el mantener contacto visual y el control de nuestros tonos de voz, ya que va a haber situaciones en las que necesitamos alzar la voz y a ver si necesitamos hablar un poco más lento o un poco más tranquilo. Porque todas estas situaciones sí demuestran o cambian la forma en la que el jurado, el juez, la contraparte nos ve. Como último punto, tenemos la escucha activa. Este es un buen comunicador en primero en buen oyente. Ya que nos ayuda a prestar atención plena a lo que dice la contraparte o el testigo, y no solo las palabras, sino el tono o el lenguaje corporal, ya que esto nos permite formular preguntas y objeciones más oportunas y pertinentes. Entonces, prácticamente, escuchar, saber escuchar, no solamente oír, realmente entender lo que nos están diciendo para no solamente exaltarnos y hablar y decir y ya al final ya la regamos, ya no supimos qué hacer. Necesitamos escuchar activamente y no solamente lo que nos están queriendo decir, sino también la forma en la que nos lo dicen, para nosotros aprender a reaccionar de la mejor forma. Y ya para finalizar la clase, como último punto, tenemos el tema de la asertividad. La asertividad es la capacidad de expresar opiniones, sentimientos y derechos de forma directa, honesta y respetuosa, sin ser agresivo ni pasivo. Es decir, no ser suficientemente dominante, pero también lo suficientemente sumiso. Ok, ¿de qué forma podemos aplicar la asertividad en una sala de audiencias de juicios orales? Pues bueno, yo les voy a mencionar 3 puntos principales. Primero es responder sin agresión, o sea, defender las propias objeciones o refutar las de la contraparte con argumentos sólidos, manteniendo la calma y el respeto mutuo siempre. Como segundo punto, tenemos el uso de frases en primera persona. Es decir, al expresar una posición personal o una objeción, utilizar frases como mi objeción es o yo considero que esta personalización evita sonar como muy acusatorio o dogmático. Y de esta forma se reduce la tensión interpersonal. Y por último, el establecimiento de límites, que esto es muy importante, ya que ser asertivo implica saber decir no a peticiones irracionales o aceptar críticas y tomarlas como un ataque. En el contexto legal, esto se traduce en defender los derechos procesales del cliente con firmeza y control. Ahora, como conclusión de este último punto, podemos decir que la asertividad se puede aplicar en una sala de juicios orales, sí. ¿De qué forma? Bueno, primero responder de forma tranquila. Como segundo punto, el uso de frases en primera persona, intentar personalizarnos y también que nos vean a nosotros de una forma más cercana. Y como punto número 3, el establecimiento sin límites. Es decir, hablar asertivamente y lograr un objetivo conciso. Pues bueno, por mi parte sería todo en mi clase de día de hoy. Si tienen alguna otra duda, algún comentario, con mucho gusto, estoy siempre pendiente de WhatsApp o del correo en el caso de que sea necesario. Si necesitan que les pase las diapositivas, con mucho gusto se las paso. Mando un mensajito y por el medio que me lo pidan, se las mando por ahí. Igual, nos vemos la próxima semana. Gracias por el tiempo que me ofrecieron el día de hoy
y cualquier situación que necesiten, pues estamos a la hora. Que pasen bonita semana y nos vemos el próximo martes.